baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Aristóteles, gracias por sentarte a tomar un café conmigo esta mañana del 31 de julio. Y gracias por aceptar estar aquí. Mi primera pregunta es, he visto tu perfil en Twitter y una cosa me interesa mucho, que es el Head Coach Org, o HE Sí. Ambassador. ¿Esto qué es? Pues bueno, a ver, esto al final no deja de ser, o sea, está la Euroleague Head Coaches Board, que es, digamos, la asociación de entrenadores de Euroliga, que ellos a través de esta asociación, bueno, tienen diferentes acciones. Una de las tantas es ellos llaman la Academy, vendría a ser una especie de CES, pero que organizan ellos, y luego a raíz de todo esto ellos tienen diferentes acciones, colaboraciones y demás con los que puedes estar, pues bueno, colaborando con ellos, trabajando con ellos. Esta Academy dura de diciembre hasta junio, más o menos, en la que te dan, pues bueno, es que al final la idea es como un CES, que tú vas teniendo, pues te dan contenido. La Universidad de Belgrado, que es la única universidad en el mundo que tiene unos estudios específicos de baloncesto, pues son las que te imparten estas clases, digamos, estas ponencias. Luego también tienes diferentes ponencias online de un montón de entrenadores, ayudantes, prepas, árbitros de equipos y Euroliga y demás. Y todo termina al final en 4 días, pues en estos 2 últimos años, por ejemplo, que yo he estado en Atenas con un Congress, que son clinics, pues bueno, de diferentes también entrenadores de equipos Euroliga, que te hacen sus ponencias, sus clinics, exposiciones, y al final, pues sobre todo aparte de esto, es todo lo que conlleva después en colaboración con ellos, diferentes acciones que tienen y demás, de las cuales, pues bueno, al final te da, sobre todo es el hecho de poder conocer gente, entrenadores de todo el mundo. O sea que hay vida más allá del CES. O sea, haces nivel 0, nivel 1, nivel 2, el CES, hay más cosas todavía. O sea, uno no para de certificarse y sacarse títulos. Bueno, pues hagamos un flashback. Sí. ¿Cómo acabaste metido en una cancha de 28 por 15? O por 14 creo que es. Pues mira, pues la verdad es que yo empecé con el fútbol al final con 5 o 6 años, pues como supongo que mucha gente al final, pues el grupo de amigos, pues todo el mundo se tira por el fútbol, pero en casa siempre he tenido un aro colgado o un aro con soporte en el patio de casa, y jugando a baloncesto siempre en tiempo libre en casa. Aquí en Menorca en su momento también, pues bueno, el Menorca Basket, extinto Menorca Basket en su momento, pues también en épocas ya incluso de todavía cuando estaban en Neva, que yo era muy pequeñito, pero ya ascendieron a lo que era la LEP, en su momento que solo había una LEP y demás, pues siempre iba todas las semanas a ver los partidos y demás, hasta que pues en un momento con 11, 12 años dije, a mí me gusta más el básquet que el fútbol, y pues vaya que voy. No me importa, ya no es el hecho de estar con mis amigos, sino es que ya lo que a mí me gusta, pues a partir de ahí, pues de ahí para adelante. Me parece interesante que te metieras en el mundo del básquet con 11, 12, yo entré con 13, 14, Michael Jordan con 15. Que la gente entra cuando entra y no hay un estrés. Ahora tenemos una obsesión de empezar lo más pronto posible, dignificar lo más pronto posible. ¿Cómo ves esta cosa de dónde venimos a dónde estamos? Sí, la verdad es que al final, a ver, yo al menos por lo que puedo conocer, considero de que puede estar bien el hecho de que empiecen jóvenes al final y demás, que puedan desarrollar todas las habilidades que pueda requerir el baloncesto, pero sí es cierto que sin olvidar, obviamente, pues cualquier elemento motriz o capacidad psicomotriz que puede tener un niño o una niña en edades tempranas, porque al final también es algo que les ayudará en su desarrollo físico, ya sea dentro del básquet o en otro deporte. En ese aspecto, pues bueno, sí es cierto que cada vez se empieza, como digamos, a especificar mucho el tema del básquet o centrarse mucho en solo básquet desde muy pequeños, pero también sí es cierto que, al menos en mi caso, intento que si en algún momento estoy con jugadores o jugadoras tan jóvenes, intentar darles, aunque sea con el balón en las manos, pero yo qué sé, pues por ejemplo, este año mismo que estaba entrenando niñas de 10 años, pues a lo mejor el calentamiento era con un balón de básquet, pero con un balón de fútbol en los pies.
para calentar, simplemente, pues darle también otros inputs que no sea solo básquet para que su desarrollo motriz pueda ser más rico al final que no solo lo que requiera del básquet. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Hay mucha gente que empieza jugando a básquet y dice, no, yo quiero llegar a la NBA. Y dices, hombre, es uno de 25.000 llega a CB. Si hablamos esto en términos de entrenadores, que cada equipo hay 14 jugadores, pero hay un entrenador, llegar como entrenador es muy difícil. Mucho, pero y creo que, sí. que eres profesional de esto. ¿Qué le dirías a un chaval con 16 que se saca el nivel 0 y dices, estoy motivadísimo? Paciencia y que el camino es largo, o sea, que no sea, porque al final, o sea, que no sea el hecho de ver que a lo mejor, pues obviamente siempre es como, hablando también de jugadores o jugadoras, hablamos de entrenadores y entrenadoras, el hecho de que siempre hay alguna que está tocada con una varita que con 20 y pocos pues ya ha llegado a la élite y el resto pues al final es picar piedra y seguir pues al final pues, trabajando en ello, que si quieres llegar puedes llegar, bueno, es que para mí en ese aspecto lo de el quien quiere puede, sí y no, porque al final en el deporte en general creo que no depende solo de uno mismo, sino que al final tienes también que tener a lo mejor ese puntito de suerte o tener ese momento en el cual pues ya sea que alguien apueste por ti, por decir una manera, pero sobre todo paciencia. Mira, de hecho hace 5 o 6 años un entrenador me comentó el hecho, un entrenador que también tenía, o sea, justamente en una conversación entre un entrenador y un jugador de élite también, el hecho de que la prisa de decir, ostras, claro, con 20 y muchos, 30 y pocos, tal, es que yo todavía estoy entrenando a un junior y en cambio hay gente que está ya, pero si te fijas en cambio en la élite, no hay prácticamente ninguno que tenga menos de 40 y algo, 50, entonces paciencia. Si tienes que llegar será por trabajo y tener mucha paciencia, no querer correr ni mucho menos. Sí, quitando el del Lleida, creo que no hay Exacto. nadie. Y porque viene del EP, si no, no hubiera Y en estado. cambio, exacto, o sea, y Gerard te encuentra al final es que cogió el equipo abajo y lo ha ido subiendo, y al final obviamente pues por el trabajo se le premia, pero sí es cierto que es que para mí al final, aparte de pues toda la dedicación que puedas ponerle, todo el esfuerzo, porque al final es algo que te gusta, sobre todo la paciencia para evitar ¿cómo decirlo? El frustrarte o el quemarte después por el hecho de no ver a lo mejor que a corto plazo no consigues algo que es lo que te gustaría. Pues es paciencia y poquito a poco ir aprovechando cada año, intentar buscar ese punto que te haga crecer o que te haga mejorar o que te haga, ¿cómo decirlo? Ya no es entrenar un junior, porque entrenar un junior, yo es que el junior lo voy a hacer campeón de España. No, bueno, a lo mejor es un junior, hablo de junior, pero podría ser cadete, infantil, mini, da igual la categoría. El encontrarle ese objetivo, ese punto en el cual tú puedes ayudar al equipo y el equipo puede ayudarte a ti en el desarrollo. Al final tiene que ser algo recíproco, no solo de un lado para otro. ¿Tú eres de los que crees que un entrenador debería de poder entrenar de todo o hay gente que es mejor que se dedique a formación y otros a competición? Yo creo que debería, yo creo que soy más partidario de que se debería separar. Se debería separar porque al final es que al final la conversación es la misma de siempre, ¿no? Al final siempre tenemos que por titulación en mayoría pues el que tiene el nivel 2 o el CES o tal tiene que entrenar más arriba y el que no más abajo y al final hay gente con mucho recorrido, con mucha experiencia que es muy bueno o muy buena en categorías de formación y otra persona que a lo mejor pues en esa parte no es tan buena o se le da mejor, ya no es tan buena, se le da mejor el rendimiento. O sea, entonces yo creo que todos podemos entrenar de todo, yo creo que sí, pero sí es cierto que aprovecharía o yo sería más partidario de aprovechar las habilidades o capacidades de cada entrenador y ponerlo en el sitio donde más puede ayudar a ese equipo. A ver, yo tengo el nivel 2. Y lo recomendaría a la gente que está en formación, incluso para la gente que está en Sí, mini. totalmente. O sea,
El O sea, hecho de, no. de entrenar mini o entrenar senior, para que nos entendamos, no le veo, o sea, yo entreno mini y me quedo en el nivel uno, no, ni mucho menos. O sea, nivel 1, todo lo que puedes hacer y formarte, al final, las formaciones no solo son en cuanto a, en cuanto a, en cuanto a rendimiento, para que nos entendamos, mucho contenido que incluso de rendimiento que te puede ayudar a, a luego intentar, pues, de alguna manera adaptarlo a ese equipo de formación, incluso, pues, yendo más allá, por ejemplo, en mi caso ahora, que todo el tema que hablábamos antes de la EuroLeague Head Coaches Board, pues, detalles del rendimiento o de la máxima élite que te puede decir, ostras, pues mira, el baloncesto va por aquí, a lo mejor, pues mira, en formación puedo también de alguna manera adaptar un poquito para que, pues bueno, pues aquel jugador o jugadora que a lo mejor pueda llegar, pues bueno, tener también ya ese camino hacia lo que es o lo que puede ser el baloncesto, que de hecho lo podemos ver, se puede ver en la tele y demás, cada vez va a lo básico. O sea, entonces eh, nos ayuda, al menos en mi caso, creo que puede ayudar a reforzar esa formación de jugadores y jugadoras a la hora de que, bueno, pues puedes llegar arriba, pues que mira, están jugando algo que es lo que estamos jugando nosotros, obviamente más desarrollado, pero adaptado, o sea, que cada vez hay más similitudes, se acerca más, también es por el hecho de la falta de entrenamiento arriba en rendimiento, pero creo que en ese caso la formación tiene que ser algo de un entrenador, tiene que ser progresivo, continuo y no porque yo esté en un equipo digamos, de menor edad tenga que dejar de hacer formaciones pues en cuanto a licencias, o sea, títulos en el nivel 2 el CES, etcétera, etcétera, o cualquier otro curso que pueda haber de cualquier concepto o contenido de baloncesto. No, estoy de acuerdo. Y aparte, una cosa que empieza a ser recurrente ya, llevo 5 años con esto, es que al final son los básicos. Totalmente. Saber tirar, saber botar, saber pasar, defender entre el jugador y la canasta. Esto es lo básico. Si no tienes esto, cualquier disposición técnico-táctica que quieras implementar no va a funcionar porque no hay la calidad. Y a Uh-huh. veces pienso que los entrenadores, y yo incluido, nos cegamos con fosforitos de mira qué sistema tengo más bonito, y dices. Y me recuerdo un artículo que leí en el 86 de un tío que decía, no, mi zona, mi defensa preferida es la 1-3-1 y necesito un alero de 2-11. O sea, Sí, 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 sí. No, no, y a mí me ha pasado, ¿eh? Es algo que yo soy consciente de que a medida que vas aprendiendo, que vas viendo, que vas experimentando, pues el baloncesto de otras personas o de otros entrenadores, entrenadoras, al final te das cuenta de, ostras, pues qué equivocado estaba en cuanto a lo mejor, pues sí es cierto que siempre he tenido muy claro que la progresión de un jugador o jugadora tiene que, no puede ir, no, o sea, no puedes encerrarlo, pues por ejemplo, en un equipo mini, un equipo infantil, a lo mejor en encerrarlo en algo muy tactificado, pero sí que pues más arriba hasta pues venga, vamos a intentar sacar ventaja de aquí o de allí, intentar buscar ese detalle y decir, no, no, es que al final el detalle tiene que venirte de lo que tú has podido enseñar o de cómo se ha podido desarrollar ese jugador o jugadora para después poder sacar esa ventaja desde el básico. O sea, que al final elaborarlo todo mucho más no hace más que meterles muchas cosas en la cabeza a los jugadores y jugadoras que después pierden esa esencia, digamos, de esa libertad que puedan tener ellos de poder escoger la mejor opción o simplemente ver básquet dentro de lo que pasa dentro de la pista. pero es de los que piensa que las restricciones o las limitaciones incrementan la creatividad a la hora de entrenar. Mira, yo estoy entrenando en clubes de barrio. ¿Eh? A veces somos 10, a veces somos 24, a veces tengo 6 balones, a veces tengo 2. Normalmente se percibe una putada. Sí. Pero quizás pueda ser una opción de ser creativo. ¿Crees que es cierto? O es en plan, la creatividad me la dejas fuera, dame 12 jugadores, dame 12 balones, dame una pista entera. Pues mira, también me he encontrado muchas veces también en situaciones parecidas, a lo mejor no tan, o sea, no todas las limitaciones a la vez, pero sí siempre un entreno con pues 20 y algo jugadores en mi caso, o a lo mejor un entreno con 10, 12, 15, pero con menos balones. Lo, ¿Cómo decirlo? Lo difícil es tener que pensar en ello. O la mayoría o sea, entiendo que puede haber rechazo a eso, porque tienes que darle, o sea, como entrenador tienes que darle una vuelta a eso. No es
el hecho del ABC fácil y me sale ya entreno. O sea, creo que también en ese aspecto puede ayudar a los jugadores, pero también a los entrenadores. Es el hecho de, ostras, pues venga, pues tengo este hándicap, pues a ver cómo lo desarrollo, cómo lo aprovecho para que sea beneficioso para el equipo, para el grupo de jugadores y jugadoras que tengo. Pues yo creo que tiene que estar también. O sea, ¿por qué no? Un reto más para el entrenador o entrenadora que pueda estar en esa situación. ¿Eres partidario de prepararte los entrenos? Es decir, 100%. ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi objetivo final? Y lo más 100%. importante, que es lo que a mí más me cuesta, ¿eh? De los 20.000 errores que hay, saber cuál estrés hay que corregir. Sí, 100%, 100%. Prepararme entrenos, prepararme semanas, meses, incluso temporadas enteras. O sea, yo soy muy de intentar planificarme pues toda la temporada, qué objetivos, obviamente en consonancia con el club, hablar con el club que quiere de ese equipo para que a final de temporada llegue, pues bueno, pues intentar primero, o sea, ir de más a menos y después ir reduciéndolo. Es decir, pues bueno, me pongo unos objetivos de temporada, quiero que el equipo termine jugando así, así, así y cada jugador pues intentar pues una vez, por ejemplo, en mi caso este año todavía tengo que conocer, esta próxima temporada tengo que conocer jugadores que voy a tener. Entonces, cuando conocerlos, pero intentar también planificar, por decir una manera, objetivos individuales también de cada uno, siempre tirando por lo alto para evitar quedarnos cortos a mitad de temporada y a partir de ahí, pues de ese objetivo final, intentar ir reduciéndolo pues por periodos de temporada, por meses, por semanas y por entrenos. Y en cuanto a qué cosas corregir, simplemente centrarme en lo que hemos trabajado. Es decir, pues por ejemplo, mira, y ahora esta conversación la tenía más o menos hace unos 3 o 4 días con otros entrenadores, que era el hecho de, bueno, me preguntaron algo parecido, el hecho de, claro, si yo planifico que el equipo mini que voy a entrenar el año que viene por decir una manera, a mediados de octubre, cuando empieza la competición mini, solamente he llegado a trabajar el 1 contra 1, pues solamente me voy a centrar en corregir aspectos de 1 contra 1. No voy a entrar en que si se molestan en el espacio dentro de la pista, en si hay un pase mejor o peor, si han hecho un corte. No, me voy a centrar en los aspectos que he trabajado. Entonces, y de esa manera creo que los jugadores en ese caso asimilan y absorben ese conocimiento mucho mejor que no si estamos trabajando 1 contra 1, en cambio, pues ahora veo un fallo en este caso estamos hablando de spacing, pues le hablo del spacing y el niño, ostras, pues que si eso no lo hemos, o sea, ¿qué me estás hablando? No, la primera vez que lo oigo en la temporada. Entonces, centrarme en lo que estoy trabajando, tener muy claro que el recorrido que tengo dentro del equipo en cuanto a conceptos de trabajo y simplemente no salir de allí. Obviamente, asumir y aceptar que se van a cometer otros errores hasta que no se haya llegado a trabajar, al menos, pero obviarlos totalmente. Una pregunta que tengo curiosidad es, si tú quieres llegar arriba, que hemos hablado antes, como entrenador, ¿qué has de hacer para llegar arriba? Hacer mejores jugadores, hacer mejores equipos, ganar títulos, tener contentos a los padres, hacer la pelota director técnico. Sí, bueno, al final todo suma. ¿Cuál es el camino que debe hacer el entrenador? ¿Cuál es su objetivo? Si lo supiera, si lo supiera ciencia cierta. A Estarías ver, yo por mi parte intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Sobre todo, si es en formación, es en favor de los niños, soy de los niños, de los jugadores. O sea, yo soy entrenador de formación, yo quiero que ellos sean mejores, simplemente. Que eso nos lleva, tanto individualmente como colectivamente, que eso lleva a ganar un partido, a ganar un campeonato, a clasificarte para otro. Perfecto, genial, sin problema. O sea, al revés, pues me ayuda pues nos ayuda a reforzar ese trabajo. Que no, el jugadora, el equipo es mejor desde septiembre a junio, estupendo. O sea, en ese caso, creo que ya no es el llegar arriba, sino en qué sitio, en qué posición, en qué situación estás en cada momento y buscar lo mejor en ese momento. En mi caso, pues formación creo que es jugadores. Obviamente ya subes, a lo mejor podríamos entrar en junior ya o incluso en senior, pues ahí sí que sobre todo en senior ya es resultados. Está claro, o sea, no, no te van a dar un mejor equipo, un mejor contrato si tú entrenas un equipo y desciendes con ese equipo, por ejemplo, a nivel No, normalmente no. a nivel rendimiento. Otra cosa, pues sí es cierto que aparte de intentar hacer lo mejor posible tu trabajo, mejorar y crecer y siempre, o sea, sobre todo es ir
ir creciendo en lo tuyo. También, como he dicho antes, en el básquet no es todo, depende, o sea, no depende todo de un entrenador o de una persona misma, sino que depende de otros y simplemente también es, o sea, el hecho de conocer gente. O sea, es decir, pues tú a lo mejor puedes llegar a ser profesional o entrar a un equipo élite por tu trabajo, pero también, o sea, que sepan que tú lo haces bien ayuda a que esa persona que tiene que contratarte te conozca. Entonces, creo que es un poco mix de saber dónde estás, enfocar ese objetivo o, digamos, o esa meta que tú tienes en el momento en donde tú estás y aparte, pues intentar, pues, de alguna forma, ya no es decir, mira qué bueno soy, sino que al final es, pues, aprovechar también esta plataforma que es el básquet para, pues, bueno, expandir tu círculo de gente conocida, de relaciones, de amistades y eso también obviamente potencia el hecho de pues que te puedan conocer y al final pues si hay una persona pues mira estoy buscando un entrenador para esto pues mira pues ostras pues este chico o esta chica pues lo hace muy bien pues bueno vamos a darle una oportunidad. Y tú que has estado entrenando en competición, ¿qué le pides a un jugador que vas a fichar? ¿O cómo hacemos para que los jóvenes tengan sitio en los seniors? Porque a veces el ganar pasa por encima de darle 3 minutos al nuevo. Eso depende, yo creo que depende más de, ¿cómo decirlo? Depende más de incluso del no sé si decirte del club o del entrenador, pero entiendo que es complicado en cuanto a que, o sea, también conversaciones múltiples con entrenadores, el hecho de por qué este chico en este equipo no juega cuando podría haber jugado 5 minutos, 10 minutos. Claro, lo que hablamos, a nivel de entrenadores de rendimiento, lo que cuenta son los resultados. Y pues bueno, entiendo que respetaremos, cada uno respetará más o menos esa decisión, pero entiendo que, pues bueno, un entrenador puede pensar, pues mira, prefiero darle 5 minutos más a este que jugármela con el chico de 18, 19, 20 años, porque al final me juego mi puesto de trabajo. Pero sí es cierto también, por ejemplo, en mi caso ahora esta temporada pasada, que estaba en tercera FEP en Scastell, pues bueno, hemos tenido la suerte de que ha habido chicos pues jóvenes que han venido, que de inicio venían a echar una mano al equipo, que al final, pues bueno, se le ha ido dando opciones, oportunidades para que puedan aprovecharlas y de hecho, aprovechándolas, pues se han hecho un hueco importante dentro del grupo. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Pues al final creo que tiene que ser algo progresivo y además, pues el hecho de lo mismo, entrar dentro, o sea, entrar dentro del tener paciencia, es el hecho de, bueno, pues al final, pues estás jugando contra, o estás. Dime, Pero sí. ¿qué le pides a un jugador que llegue al senior? Que sea metedor. Hombre, si te llega un jugador que Entiendo que el perfil de cada jugador, o sea, también depende del perfil que tenga cada uno. En todo momento, en todo caso, tiene que ser que, o sea, que se le pida a un jugador joven, o al menos que le pidiera a un jugador joven es que sea una esponja para empezar, que al final está empezando y es que sea una esponja y que ¿cómo decirlo? Que su nivel de esfuerzo o su actitud dentro de la pista siempre sea la mejor. Que no, en ese caso, creo que seguiría entrando el tema de la paciencia. Es que tengan paciencia, que o sea, que sigan trabajando, que van a tener esa oportunidad, que no se frustren porque llega mucho. Hablamos siempre también lo mismo, conversación de entrenadores, el corto plazo. Corto plazo hoy en día es algo que todo el mundo exige, por decirlo de una manera, y creo que el baloncesto no es así, ni para jugadores, ni para entrenadores, ni para nadie. Entonces, ver características del jugador, pero en general a todos es el hecho de creo que sean muy abiertos de mente, que sean esponjas y que tengan pues actitud y compromiso, esfuerzo pues al nivel más alto que puedan tenerlo. ¿Y qué piensas de esta iniciativa que ha salido ahora de la U22 o una liga antes del senior? Creo que bueno, que es algo que hablábamos de que siempre se ha hablado, había conversaciones de que es algo que debía haber como un paso intermedio, ¿no? Entre la formación y el profesionalismo, por así decirlo. Primera temporada, pues puede ser, a ver, como un banco de pruebas, ¿no? A ver cómo va a salir esta primera temporada, esta primera edición. Y vio, de hecho,
En el club donde voy a estar, en San Pablo Burgos, voy a estar precisamente en ese equipo de entrenador y ayudante y a ver qué tal sale. Pero bueno, creo que puede ser una, una iniciativa pues bastante interesante, pero hay que ver cómo se desarrolla de momento, de momento, claro, primer año, a ver cómo sale y cómo, hacia dónde puede evolucionar todo esto. Un entrenador me dijo que el cambio fundamental de entre formación y seniors es la rapidez que va todo, sobre todo a nivel de Totalmente. jugador. A nivel de entrenadores también pasa lo mismo, todo es mucho más rápido. Totalmente, totalmente. A nivel jugadores es cierto que es todo, o sea, vendría a ser en cuanto a la lectura y toma de decisiones y entrenadores yo creo que también. Yo creo que también al final saber más o menos a nivel, a lo mejor a nivel táctico podríamos hablar, pues sí tiene parte importante, sí, claro, sí que la tiene al final por tener siempre, por poder ayudarte a esa reacción más rápida, pero sobre todo, al final esas reacciones las vas a coger con experiencia, al final con viendo muchas horas de básquet y teniendo en mente pues todas las situaciones, todos los escenarios posibles y ahí esa velocidad de reacción la vas a tener pues con eso. Sí, es muy difícil el hecho de pues no tener esa experiencia, no haber vivido, no haber visto tantas situaciones que se pueden dar en una pista de básquet y reaccionar rápido con la solución o con una posible solución. Al final, son echarle muchas horas, ver mucho básquet y pues sí es cierto que a medida que subes, pues en cuanto a categorías, en cuanto a nivel, pues claro, te exige pues el tener que reaccionar antes para encontrar una solución, porque si no, 1 minuto y medio, 2 minutos, 5 minutos se hacen muy largos y penalizan un montón. ¿Y cómo mejoras tú como entrenador? ¿Qué es? ¿A base de ver clinics, estar ver entrenos, estar con un segundo, estar de primero y obligarte a pensar porque haces cosas para explicarlo? ¿Cómo mejora un entrenador? Yo creo que un poco de todo, pero sobre todo viendo básquet. Viendo básquet. Obviamente clinics te pueden ayudar, clinics te pueden ayudar a coger detalles, te pueden ayudar a coger alguna idea. Estar de ayudante te puede ayudar a coger, aparte de ideas y detalles, te puede ayudar a coger metodologías que puedan tener otros entrenadores con más experiencia, pero sobre todo ver básquet. Y es algo también que eh, consejos de entrenadores de élite te dicen, pues mira, pues si tienes, porque al final también sí es cierto que para, ¿cómo decirlo? Para poder dedicarte al básquet necesitas echarle muchas horas ahora mismo para poder tener algo decente Mm. al final de mes, por así decirlo. Pero si tienes tiempo, el hecho de, pues mira, un consejo que me dieron y es algo que sigo intentando buscar tiempo para hacerlo, es coger algunos equipos, pues por ejemplo, si tú lo que quieres es rendimiento, pues coger algunos equipos Euroliga Mm. y jugar a ser el entrenador ayudante de ese equipo Euroliga. Pues venga, voy a ver varios partidos, voy a scoutar varios partidos. ¿Contra quién juega? Pues hoy, yo qué sé, pues cojo en mi caso, pues mira, cojo el Barça, pues la semana que viene, ¿contra quién juega? Pues contra Partizan. Pues bueno, pues venga, vamos a ver los 3 últimos partidos de Partizan, vamos a, a cortar, vamos a scoutar, vamos a hacer un plan de partido, como yo, si fuera ayudante del Barça, jugaría ese partido y ir cogiendo horas de ver, de analizar y ahí es cuando coges esa velocidad de decisión, esa lectura, el ver, pues bueno, pues yo ya he visto esta situación 100.000 veces, pues bueno, pues sé que puedo reaccionar así, así o así. Y Hostia. en ese caso creo que a nivel rendimiento es como más puedes mejorar, siempre, pero obviamente clinics, ponencias, estar de ayudante ayuda un montón cuando empiezas, sobre todo para coger ideas de cómo trabajar en según pues sea formación, sea rendimiento. O sea, estar de ayudante cuando empiezas yo creo que es básico también. Pero una vez ya llevas, pues bueno, cierto bagaje, creo que es ver básquet. O sea, horas de ver básquet sobre Mm. todo. Yo te reconozco, a mí el scouting me da una pereza de la leche. O sea, no, sé que son como para estar en formas de hacer abdominales, me da Sí. mucha pereza, pero hostia, entiendo que es necesario. Y claro, me ha tocado chuparme vídeos y más vídeos Uh-huh. y pararlo. Y cada vez que hacen esto, que es lo que saltan, hostia. Es muy pesado, es muy pesado. Sí. O sea, no te quito razón, no te quito razón, que es la parte.
No Sí, no, sé, porque la parte fea podemos decir, ¿no? no, Pero sí, sí, sí. es que cuando dices, no, ver partidos, no es ver partidos, es ver el mismo partido 14 veces y apuntando cosas. Claro, es diferente. Es verlo de otra manera. O sea, estamos también desacostumbrados, mucha gente te acostumbras a ver un partido desde el público, por así decirlo, y tienes que ver un partido desde el lado del entrenador. Ya no es mirar solo al que tiene el balón a ver cómo se juega ese uno contra uno para meter canastas, sino, ostras, pues venga, juegan uno contra uno, pero ¿dónde está colocado el resto del equipo? Si hay esta ayuda, ese jugador que hace, etcétera, etcétera. O sea, que en ese caso creo que es, o sea, el girar el enfoque a la hora de ver un partido. Sí, sí, que El a lo mejor ya no disfrutar ese partido, sino analizarlo, es para cambiarle diferente. la palabra. Y el uso de tecnología para temas de scouting, estadística, big data, ¿usas? ¿Estás familiarizado? ¿Cómo lo sientes? En cuanto a hablamos a temas de vídeo, sí que sería más, pues bueno, poquito a poco ir pues cogiendo experiencia con temas de, pues ayuda un montón el tener un software específico para cortes de vídeo, ayuda un montón a la hora de optimizar el tiempo y optimizar los recursos. Se puede hacer igual con un editor de vídeo cualquiera que puede tener cualquier persona en un ordenador, pero obviamente pues gastas más tiempo, simplemente es optimización del tiempo y luego a la hora pues tema ya de estadística y demás, sí es cierto que también en mi caso hemos trabajado con personas un poco más, con formación más específica en cuanto a análisis de datos, pero sí es cierto también que pues es algo que creo que cualquier entrenador debe tener cualquier entrenador que quiera utilizarlo, que creo que cada vez más por el hecho de que ya no es no tiene que ser un elemento o sea, ¿cómo decirlo? Un elemento muy importante, pero sí un complemento muy importante a la hora de, pues bueno, ayudarte tanto incluso en formación como en rendimiento, que te ayude a esa podemos decir, esa toma de decisión a la hora de, pues bueno, pues enfocar, en cuanto a formación, pues enfocar el desarrollo de un jugador o jugadora de una manera o de otro, o en rendimiento, pues enfocar al final un plan de partido o incluso el desarrollo táctico de un equipo propio en función de pues lo que pueda decirte las estadísticas. En este caso, pues, por ejemplo, general, pues bueno, pues a lo mejor pues yo estoy mucha cosa que hemos hecho nosotros básica este año, pues sería el hecho de, pues bueno, todo el playbook, pues bueno, vamos trabajando diferentes situaciones de sistemas, pues a ver el rendimiento de cada sistema, pues a lo mejor hay alguno que lo hemos jugado 20 veces y no hemos metido ninguna canasta, pues bueno, pues a lo mejor ese hay que jugarlo menos porque no nos sirve. O en cuanto a formación, pues podría servirnos eh, el hecho de, por ejemplo, el ver o el hacer sobre todo el hacer partícipe al jugador también y jugadora de su desarrollo. Pues bueno, pues a ver ver situaciones en las cuales ya no solo mete canastas, sino que tiene éxito. Es decir, pues bueno, cuando tú y ya ir al detalle, pues en formación estadística avanzada, aunque no sea 2 puntos o 3 puntos. Pues bueno, pues cuando tú el balón, cuando estás botando el balón, juegas uno contra uno y lo separas tanto del cuerpo en vez de tenerlo pegado al cuerpo, pues tienes más éxito que cuando no lo haces. Pues bueno, de alguna manera en ese aspecto también utilizarlo para que esos jugadores puedan ver y decir, ostras, pues sí es verdad, pues cuando lo separo, tengo más, pues venga, vamos a hacerlo más. O intentar utilizarlo como elemento potenciador de tus decisiones al final en el día a día. No, yo en tema de formación, básicamente lo que... Es que aquí en Cataluña depende de qué nivel te dan muchas estadísticas. Es el porcentaje de tiro, porque me parece muy bien que metas 20 puntos, pero si te has tirado 200... Y los Uh-huh. intangibles, el pase, el rebote, estas pequeñas cosas que no todo el mundo ve. Uh-huh. Sí, sí, o sea, al final es mirarse, o sea, en formación yo creo que ya no es tanto la eficiencia del tiro o los ratios que puedas tener de balones perdidos, de balones recuperados, de rebotes que pueda haber todo al final, o tiros asistidos, bueno, un montón al final de parámetros que puedes tener, sino es el más en temas, posiblemente, como has dicho tú, intangibles, o si no, tirar lo que te decía, el hecho de, pues bueno, observar que cuando yo aplico ese concepto técnico, ya sea de bote, ya sea de juego de pies, si coloco bien los pies o no, he tenido éxito o no, pues utilizarlo en ese aspecto más que en el numérico estadístico puro y duro.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu. ¿Y cómo gestionas el viaje de un jugador desde esculeta hasta senior en los clubes que has estado? ¿Cómo es esto que se ha hecho? Porque hay un momento que el niño juega porque le gusta. Está con los amigos, me hago unas risas, hostia, estoy bien, vale, va, pues, hostia, el cadete preferente, hostia, el junior, coño, que me llaman para el senior. Hostia, esto empieza a ser serio, ya estamos en tercera FEP. ¿Cómo se acompaña el jugador en este viaje? ¿O lo has visto hacer o cómo crees que se debería hacer? Yo creo que al final ahora mismo no sabría decirte, porque tampoco me lo he encontrado, en qué momento a lo mejor es hacer ya partícipe al jugador y decir, oye, ¿quieres esto o no? Incluso, si no, sería a lo mejor algo implícito de ver si el jugador quiere o no quiere, y a partir de ahí simplemente a nivel entrenador creo que es acompañarlo, o sea, desarrollarlo todo lo que se pueda, es darle pues todas las herramientas, todas las situaciones, todo lo que uno tenga, ya sea desde escoleta que hablábamos hasta junior o hasta senior, pues bueno, es desarrollarlo, el que nosotros ayudemos a que ese jugador o jugadora pueda llegar a su máximo nivel, que su máximo nivel es Euroliga, pues Euroliga, que su máximo nivel es nacional. Simplemente es que nosotros podamos ayudarle a desarrollarse al máximo, que luego hay momentos en el cual, pues bueno, habrá un jugador que pues simplemente pues yo juego aquí porque me lo paso bien y me da igual llegar o no llegar, o hasta aquí no me lo planteo en ningún momento, o incluso pues al final también el nivel, que también sí es cierto que cada vez cuesta más, el nivel de compromiso, la actitud que puedan tener jugadores y jugadoras dentro del día a día del equipo, pues bueno, también es el hecho de pues, que es el que sea algo que ellos mismos quieran. También son conversaciones que tenemos, el hecho de, pues bueno, pues si hay un jugador que no quiere, pues mira, pues bueno, pues no quiere, tampoco no vamos a rompernos la cabeza ahora por intentar ese clic de a ver si venga, va, a ver si consigo que cambien. Bueno, simplemente es acompañarlos en su camino y el que llega, llega, el que no llega, no llega, y no intentar, pues, yo tengo un jugador muy bueno, pues voy a hacer lo que llegue. Bueno, si no quiere llegar, pues no quiere hacerlo, pues simplemente es ayudarlo en ese camino, en su camino al final, y que su camino sea el mejor posible. Durante mucho tiempo en los clubs los jugadores pedían primero tener un fisio, se consiguió, tener un prepa, se consiguió, y ahora está la presión para tener un psicólogo deportivo. Que sí sería interesante añadirlo, y no solo para jugadores, sino también para entrenadores, porque de unido a la presión que aguantan. A nivel general, digamos, es decir, pues podríamos, intentando hablar ya en que la mayoría de clubs o la mayoría de entrenadores hemos estado en clubs, utilizando la palabra que has dicho tú, clubs de barrio al final, que son, pues bueno, clubs que son los niños, se juegan, se lo pasan bien y ya está. Creo que en ese aspecto, también en esa situación también puede ser algo muy interesante, pero enfocarlo ya no a que esa persona sea la que se encargue de todo el club, sino es que esa persona sea la que trabaje. Obviamente también tener acciones con jugadores y con incluso con familias directamente, pero que el grueso sea el trabajo con el entrenador, es decir, ayudar, o sea, básicamente es darle herramientas al entrenador o entrenadora en ese caso para que pueda identificar las situaciones que puedan suceder durante la temporada dentro de su equipo, porque al final es la persona que más horas va a estar con esos jugadores, y que pueda pues intentar de alguna manera encontrar un camino a esas situaciones que puedan ocurrir. Obviamente también pues dentro de esa formación es ayudarlos a identificar esas situaciones, y que obviamente pues claro, nosotros como entrenadores tampoco esa formación psicológica pues no la tienes, puedes tener alguna noción que te pueden haber dado, puedes haber visto, pero no la tienes. Entonces, bueno, identificar también situaciones en las cuales a lo mejor sí que requiere de esa persona profesional, de ese profesional,
para tratar de, pues bueno, trabajar en esos aspectos, pero sobre todo en la mayoría de clubes yo buscaría que un psicólogo sea el que trabaje con entrenadores para ayudarlos a poder identificar y gestionar las situaciones que pueden ocurrir en el día a día de un equipo. Y en tu caso no creo que trates con padres, estés en seniors, tratas con representantes. ¿Echas de menos a los padres? No, bueno, de hecho, o sea, trato muchísimo más con padres que con, Ah, vale, vale. que con representantes. Representantes en mi caso son muy poquitos, no prácticamente ninguno. Pero en cuanto a familias, siempre es que hay de todo, es que hay de todo. O sea, obviamente se echa de menos a los padres que son proactivos, que cooperan, que te ayudan, que todo lo que sea ayudar a los chicos, ayudar al club para que ellos estén bien y demás, pues encantador, es genial. Y bueno, pues si al final está mal que lo diga, pero creo que es algo que también pensamos, pues bueno, creo que el peaje después de ciertas familias que a lo mejor, pues bueno, pues no tienen o tienen una idea diferente de lo que es el día a día del club o del jugador o de lo que debería ser el baloncesto, pues bueno, pues hay que también de alguna manera pues gestionar esa parte. Y ahora, volviendo un poco a la táctica, yo era muy fan, sigo siendo muy fan del pivot. Me encanta el pivot. Uh-huh. Y me he estado quejando en todos los sitios que me han dejado estar del small ball. Y ahora va el Madrid con Tavares, pam, gana y arrasa. El Juventud, con Dani Miret, juega con 2 pivots. Uh-huh. A ver, aclarémonos. ¿Qué es lo que se lleva? ¿Cómo lo ves tú? Esa figura de 2-15, torpe, patoso y cervecero. Que ya no es ni torpe, ni patoso, ni cervecero, porque ves que unos pivots que te pegan un aguanteo te envían lejos, pero entiéndeme la metáfora del pivot lento torpe. Sí, totalmente. Yo creo que al final, pues bueno, justamente pues esos dos ejemplos, pues dos jugadores muy dominantes al final dentro del baloncesto, y eso al final, claro, que te obliga a que el resto de equipos tengas que adaptarte a ello para intentar de alguna manera poder contrarrestarlo. Pivot sí, pivot no. Yo creo que al final sí es necesario porque creo que a nivel defensivo y ofensivo te dan más opciones, pero ya es más la optimización, o sea, hoy en día ya es más la optimización de los recursos que tienes en el equipo. O sea, tú tienes un jugador grande, dominante en cuanto a ofensivamente cerca de canasta, pues bueno, pues obviamente pues vas a intentar buscarlo de alguna manera o intentar buscar esas situaciones en las cuales pues puedas sacar provecho. Sí es cierto que pues bueno, al final también entra todo el tema del ritmo, que cada vez se juega más rápido, cada vez hay más situaciones de pocos segundos en el cual pues gente grande pues a lo mejor les puede costar más ir y venir, pero al final es trabajar con lo que tienes, optimizar los recursos, y creo que sobre todo es que todo viene dado a que pues lo que tú, o sea, justamente con Tomic y con Tavares, pues claro, pues el resto de equipos se tienen que adaptar. ¿Cómo puedes defender eso? Pues necesito también gente grande. Y al final, pues tener gente grande sin tanto poderío, por así decirlo, como estos ejemplos, pues puede costar un poquito más. Si bien es cierto que la mayoría de equipos no disponen de ese jugador tan grande, sino que buscan algo de, bueno, pues voy a tener algo grande para poder parar eso, pero la mayoría del tiempo voy a intentar utilizar mis armas, que son a lo mejor jugadores, pues sí, interiores 5, pero mucho más móviles, que te abren mucho más el rango de pista, que pueden tirar de fuera, etcétera, etcétera. Pero al final creo que hoy en día es optimizar las herramientas o las habilidades que tienen tus jugadores. Entonces, pivot sí, pivot no. Por mí sí, al final te da riqueza táctica. Y siguiendo con los pivots, los juegos, Tavares es un tío que mide lo que mide y tiene los juegos de pies que tiene. O sea, no es una maravilla. Tomichi que juega de espaldas muy bien. Sí. Hemos perdido un poco el juego de espaldas en los pivots, porque claro, hay aleros o treses altos y 4 que juegan de muerte, Sí. pero los pivots, los juegos de pies los hemos perdido, habría que recuperarlo, o la vida es así, no lo he inventado yo. Yo creo que en algún momento, de alguna manera, se sigue aprovechando muy poco y se va a volver a aprovechar. Puede ser, pero sí es cierto que todo esto, al final, yo creo que se ha perdido, pues por lo mismo, por el tema de la velocidad del juego. Meter un balón dentro, la defensa se cierra. O sea, quiero decir,
puedes meterlo, pero requiere de mucho tiempo es que ese jugador pueda jugar ese 1 contra 1, pueda leer, las defensas también cada vez son más dinámicas, se cierran, se abren, tienen menos espacio. Es difícil. Yo creo que esa parte es complicada simplemente, y todo va, creo que es a la optimización del juego. O sea, en este caso se ha estudiado pues que un balón en el poste bajo, pues ya sea por tiempo, ya sea por espacio, ya sea por cualquier otro parámetro, pues no es el más óptimo, no es el más eficiente, y de ahí se ha perdido. A medida que se vaya contrarrestando todo cómo se ha construido el juego ahora, pues va a volver a aparecer el espacio interior, pues seguramente, y pues ya a partir de ahí va a ir todo pues evolucionando cada vez, pues volviendo a lo que se era antes, o a otro modelo, a otras situaciones de juego que ahora mismo pues no están. Y no sé si has jugado una vez de pivot. Cansa lo más, o sea, pedir un balón debajo cansa lo más grande, pero mucho, o sea, correr campo es correr, pero abajo, ostras, se toca, te quedas con las costillas al revés. Soy consciente. Mi siguiente posición favorita, que es la de base. Uh-huh. Yo soy de la época de Magic Johnson, de cojo el rebote, me lo pasan, flash, un pase y a tomar por viento. O de Corbalán. A ver, ¿quién está en racha? Este se la pasaba. Corbalán metía 10 puntos, 12, uh-huh, y si hace falta metía 30. Ahora los bases meten puntos como si no hubiera mañana. Y esto, uh-huh, de pasarlas en plan, te la paso si yo no me la puedo cascar. Que es mi teoría de tío chungo cuñado. ¿Cómo ves, uh-huh, tú la evolución del base, de lo que fue a lo que es, y cómo el entrenador gestiona un base que quiere meter puntos? O sea, Campazos, Felices, toda esta gente quiere meter. Uh-huh. ¿Cómo lo gestionas para que todos puedan vivir? Oiga, caballero, que yo también estoy aquí, pásamela de vez en cuando. Sí, va con el juego, o sea, hablamos lo mismo, va con el juego. Al final, lo mismo, juego rápido, pues al final necesitas que cada vez más jugadores sean capaces de poder generar, o de poder, ya sea generar juego o poder generar puntos. Entonces, bueno, los bases al final también eran antiguamente, pues a lo mejor, anteriormente eran más generadores de juego o directores, pues simplemente, bueno, lo que decía, gestionar, pues venga, ¿a quién se la doy? ¿Quién va a ser el que me da el punto ahora? Y ahora también necesitas que ese jugador también sea capaz de anotar esos puntos. Entonces, ¿cómo lo gestionas? Pues lo mismo, en la configuración del equipo. Pues bueno, si yo tengo un jugador al base que le he fichado para que me meta 20 puntos cada partido, voy a tener que sacrificar otra posición para que esa persona, pues, para que esos jugadores después puedan convivir dentro de ese ecosistema que es el equipo. O sea, no puedes pretender fichar jugadores que todos meten 20 puntos y que todos vivan felices y contentos con un balón para meter 100 puntos entre los 5, que no va a suceder. Entonces, configuración de equipo, gestionarlo es antes, sobre todo es antes. Pues bueno, base anotador, pues a lo mejor necesito pues no lo sé, pues un 3 que me defienda y que simplemente pues esté preparado para meter tiros abiertos, o un 5 que en vez de necesitar balones, pues simplemente sea el que genera esos espacios, ya sea con bloqueos o directos, indirectos, o pues rebotea pues todos los balones que pueda. Al final tienes que buscar ese equilibrio dentro del equipo, no es otra. Y ahora, ya para ir cerrando, mi última deria es la línea de 3. O sea, creo que la media de tiro está en un 37%, pues una locura de estas. Yo la pondría a un lugar que el porcentaje sea del 23%. Por poner un número de Michael Jordan, que me caía bien el chaval, que sabía jugar. Sí. ¿Cómo lo harías tú, la línea de 3? Pues que el porcentaje que tenemos es que es absurdo. O sea, yo no meto un balón dentro ni harto de whisky, tío, porque teniendo un 37%, voy a tirar triples hasta que me muera. ¿Cómo harías? Correcto. ¿La cambiarías o no la cambiarías? Porque hay gente que dice, no, esto es lo que hay y jugamos con esto. Cada vez hay más tendencia de hacer más grande el campo. O sea, incluso ya no es el hecho de solo la línea de 3, sino el campo entero. Y hay muchos incluso jugadores que demandan que la pista sea más ancha. Porque al final él es el mismo espacio que ha habido siempre, pero cada vez por capacidades, por el trabajo que pueda haber, pues ya sea a nivel táctico de los equipos y demás, el espacio es el mismo, pero cada vez hay menos espacio. Entonces, al final, la tendencia ahora creo que ya será más a ampliar la pista, y a lo mejor que eso después lleva a también alejar un poquito más la línea de 3, pues puede ser, ¿por qué no?
Puede ser. Eso que también, sí es cierto que si se aleja la línea 3, va a generar el recuperar ese espacio interior que se ha perdido porque al final obviamente habrá más espacio dentro por el hecho de que se va a seguir defendiendo más, se va a defender más lejos cada vez. Entonces, línea 3 más lejos o no, puede ser que suceda, pero sobre todo yo creo que lo primero que va a suceder es que van a ampliar, o sea, la pista va a ser más ancha, más pronto que tarde. La siguiente pregunta es, línea de 4 puntos. Esto ya es una feria, tenemos un perrito piloto. Yo creo que... Es que no lo sé, es como sentimientos encontrados, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que puede tener ventajas, pero a la vez creo que no es algo que a lo que ahora mismo creo que es algo que sea, ¿cómo decirlo? Tiene mucho hype, pero se ha crecido mucho todo en cuanto a interés, pero creo que no se aprovecharía tanto como se cree. Creo que no hay tanta capacidad para utilizarlo todavía para que sea algo de provecho. ¿Se puede poner? Sí. ¿Que servirá? Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. No lo sé, la verdad. No, yo el tema del espacio estoy de acuerdo, sobre todo a niveles profesionales. Claro, tienes un Wembanyama que te mide lo que te mide, no hay espacios. O sea, Wembanyama te puntea el triple y te tapa el pivot. Otra cuestión es que podamos hacerlo. O sea, tocar las pistas en formación, en clubes de barrio, o sea, ya tenemos... Yo en formación yo creo que... yo ahí no tocaría nada. Yo ahí no tocaría nada por el bien de los jugadores. Ya no es solo de los clubs de que se tengan capacidad para volver a hacer obras que pasaron por el tema de la línea de 3 y demás, sino por el tema de los jugadores, porque si tú haces más grande la pista, haces la línea de 3 más lejos, los niños cada vez van a tardar más en tirar de 3, por así decirlo. Todo va a ser para adentro. Y al final pierdes una parte, ya no digo tirar de 3, sino pierdes parte del juego que simplemente por capacidades físicas no van a tratar de utilizar porque es que no tienen la suficiente fuerza, por así decirlo, para tirar de 7 metros. Yo quitaría la línea de triple, la quitaría en todas las categorías hasta el cadete y la dejaría en preferentes. Bueno, los niños tiran unos chuscos de hombro y dices, hostia, la mecánica te ha sido freír espárragos, pero esto es un debate de otro estilo. En todo caso, creo que hasta aquí está bien. Ha sido un placer conocerte, que te vea bien. ¿Dónde vayas a ir ahora? Creo que has dicho San Pablo Burgos, ¿has dicho? Sí. Este año me toca salir de Menorca y me voy para Burgos. Menorca. Es que estáis en un equipazo de hace 4 o 5 años. ¿Hace 4? Sí, hace 4. Me acuerdo de un jugador que tenía pelo cano. Qué bueno era el cabrito. Pero hace tiempo de esto. Entonces, aquí la verdad es que hemos tenido suerte de tener épocas de muy buen baloncesto, sí. Sí, me acuerdo. Y mira, no lo voy a cortar porque me hizo mucha gracia. Era de los mayores, tenía el pelo cano y jiji, jaja. ¿Qué traje nos hizo el cabrito? En todo caso, un placer, cuídate y que te vaya bien. Pues gracias a ti por contar conmigo. La verdad es que me lo he pasado muy bien, ha sido un placer y pues bueno, que vaya todo muy bien la temporada, el año y demás. Perfecto, venga, hasta ahora. Don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.